Amparo, licenciado Gustavo de Silva Gutiérrez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. Parte 6, de 7. Platicábamos con anterioridad que el juicio de amparo se desarrolla en este orden constitucional total. Y lo que hace es que va a analizar la validez de las normas que le son sometidas a consideración del juez de distrito o el tribunal colegiado o el tribunal unitario, etcétera, el órgano que conozca del mismo. Va a analizar si estas normas respetan o no las normas que le derivan validez en su origen, que es básicamente la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero en términos generales debemos determinar cuál es el ámbito de tutela del juicio de amparo, cuál es la finalidad del juicio de amparo. Y la finalidad del juicio de amparo es velar por el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y en virtud del artículo primero constitucional recientemente reformado, también el juicio de amparo vela por los derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por México. Esto nos lleva entonces a tener la necesidad de definir qué debemos de entender por derechos humanos. Cuando hablamos en términos genéricos de los derechos humanos previstos en la Constitución, lo que tenemos que concluir es que lo que sí es un hecho es que estos derechos humanos, a que se refiere el artículo primero de la Constitución, son lo que antes se denominaban garantías individuales. Entonces, el ámbito de protección del juicio de amparo va a ser de los mismos preceptos constitucionales, nada más que cambiaron de denominación. Pero no solamente ahora van a proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino también los derechos humanos previstos en los tratados internacionales suscritos por México. Esto es muy importante. Los derechos humanos que se van a hacer respetar a través del medio de defensa constitucional, a través del juicio de amparo, son los previstos en tratados internacionales suscritos por México, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque hay autores que consideran que se pueden argumentar cualquier derecho humano previsto en cualquier tratado internacional, aunque no haya sido suscrito por el Estado mexicano. No comparto desde luego esta visión, entre otras cosas porque claramente así lo determina la Constitución. Ahora bien, es importante tomar en consideración que la Constitución habla de los derechos humanos previstos en tratados internacionales suscritos por México. Es decir, no se está refiriendo a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se refiere a derechos humanos previstos en cualquier tratado, sea el tratado en materia de derechos humanos o no. Es decir, también se va a defender a través del juicio de amparo los derechos humanos, si los hay, previstos en tratados de índole comercial, en tratados culturales, etc. No nada más en los tratados en materia de derechos humanos. Es más, pueden haber disposiciones en tratados internacionales en materia de derechos humanos que esa disposición en específico no establezca un derecho humano. Luego entonces esa norma, aunque esté en un tratado en materia de derechos humanos, si no contiene un derecho humano, no es susceptible de protección a través del juicio de amparo. Entonces, la tutela del juicio de amparo son los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por México. Y este lenguaje surge a partir de la reforma constitucional que se da en materia de derechos humanos, entre otros el artículo primero de la Constitución, esta reforma que recientemente ha cumplido un año de haberse llevado a cabo. Les decía que para eso entonces tenemos que entender lo que son los derechos humanos. Y aquí es un primer problema que tuvo la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque lo que hace simple y sencillamente es cambiar la denominación de lo que antes se conocían como garantías individuales y ahora les llamó y les denominó derechos humanos. La pregunta es si la denominación es correcta o no. Quiero decir que la denominación de garantías individuales tampoco era la adecuada. Y eso cualquier constitucionalista de este país, cualquier libro de derecho constitucional lo mencionaba. ¿Sí? Se llamaban garantías individuales porque así las denominaba la Constitución, pero en realidad no eran garantías,
La verdadera garantía es el medio de defensa, la protección, no la norma que establece el derecho o la obligación, sino el medio jurídico a través del cual se garantiza el cumplimiento de esta norma. Es decir, si estamos diciendo que las garantías individuales o estas normas constitucionales se defienden a través del juicio de amparo, la verdadera garantía es el amparo, no el artículo 5 de la Constitución, no el artículo 31, fracción cuarta. La verdadera garantía era el amparo. Sin embargo, así las llamaba la Constitución, garantías individuales. Cambian el nombre por el de derechos humanos. La pregunta es si es adecuado o no que se llamen derechos humanos, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellas normas que atienden propiamente a la protección de la dignidad de la persona humana en cualquier ámbito de su desarrollo. Con esta definición, entonces, podemos ver que hay varias normas constitucionales que antes eran garantías individuales que coinciden. Por ejemplo, la no esclavitud, la libertad religiosa, el trabajo digno, la libertad de expresión, etc. Todo esto pudiera ser considerado como derecho humano porque está relacionado con la dignidad de las personas. Sin embargo, no todas las normas que antes eran garantías individuales coincidían o no con los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos podían coincidir o no con las garantías individuales, pero no eran lo mismo. Por eso tampoco es correcto que simple y sencillamente se haya cambiado la denominación. Y para poner un ejemplo muy claro, a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución, debemos considerar, y así debemos respetarlo, que la aportación y posesión de armas de fuego es un derecho humano. ¿Por qué? Porque está establecido en el artículo 10 de la Constitución. Anterior a la reforma era una garantía individual. Ahora simplemente se le cambia la denominación y es considerado en términos positivos como derecho humano. Sin embargo, es claro que la aportación o la posesión de armas pues no está relacionada con lo que debe entenderse propiamente con lo que son los derechos humanos. Sin embargo, vuelvo a insistir, a partir de la reforma así se denomina este tipo de preceptos también. ¿Por qué? Porque era lo que antes eran las garantías individuales. El juicio de amparo entonces tiene este ámbito de protección. Existen otros problemas con lo que antes eran las garantías individuales y que ahora son los derechos humanos. Por ejemplo, las garantías individuales desde los primeros criterios del siglo antepasado se determinó, bueno, desde luego que no nada más es no nada más son derechos del hombre, desde luego que también abarca a las personas morales, ¿sí? Sin embargo, los derechos humanos como tales son dirigidos a las personas físicas, no a las personas morales. Es más, la Corte Interamericana ha reconocido legitimación para presentar la denuncia a personas morales, pero solamente en algunos casos específicos y respecto de algunas normas del Pacto de San José. Pero no ha dicho todas las personas morales tienen derecho a los derechos humanos establecidos en el Pacto de San José. Desde luego que no. La pregunta es, con este cambio de denominación que se dio en la Constitución, ¿qué va a hacer México? Vamos a decir, como son derechos humanos, y los derechos humanos, valga la redundancia, por su propia naturaleza, son para los humanos, es decir, para las personas físicas, entonces, ¿qué? ¿Las personas morales no tienen derechos humanos? Si llegamos a esa conclusión, como el juicio de amparo es el medio de tutela de los derechos humanos, entonces le vamos a quitar el amparo a las personas morales. Desde luego que esa no va a ser ni es la conclusión a la que está llegando el Poder Judicial de la Federación en virtud de estas reformas, afortunadamente. Desde luego que las personas morales van a seguir teniendo acceso al juicio de garantías, al juicio de amparo, ¿sí? Por lo que la conclusión es que los derechos humanos previstos en la Constitución, ¿sí?, son dirigidos no solamente para personas físicas, sino también para personas morales. Por eso les comento que la denominación y esta reforma constitucional tiene defectos fuertes y serios, entre otros los que estamos platicando en este momento. Es más, los criterios del Poder Judicial de la Federación necesariamente van a rebasar por la derecha a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a ser todavía más extensivos y garantistas. ¿Por qué? Porque si concluimos que los derechos humanos establecidos en la Constitución no solamente son para personas físicas, sino también para personas morales, en igualdad de circunstancia vamos a concluir que también los derechos humanos previstos en los tratados internacionales pueden ser alegados para exigir su respeto por personas morales.
si se da el caso, desde luego. Un precepto que prohíba la esclavitud, bueno, pues nunca va a poder ser aplicado en contra de una persona moral, pero en todos otros aquellos casos que se dé, las personas morales van a poder exigir su cumplimiento. Y esto nos va a llevar a criterios que van a ir más allá de los propios criterios en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque, repetía, la Corte Interamericana no acepta que las personas morales puedan solicitar el cumplimiento de los derechos humanos del Pacto de San José en todos los casos y en todas las circunstancias. Y los criterios de los tribunales nacionales van a ser necesariamente en ese sentido. Porque si no, llegaríamos al absurdo de decir que sí lo pueden hacer respecto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y no lo pueden hacer respecto a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Eso no tiene lógica. Entonces va a tener un criterio expansivo, aceptando que los derechos humanos son también para personas morales. Y existen otros problemas que a lo mejor no vale la pena ahondar con mayor detenimiento para no correr el riesgo de confundirlos, pero también las garantías individuales tenían otras características. Por ejemplo, las garantías individuales uno podía observarlas en términos de la doctrina establecida por Jering, que aquí en México siguió Burgoa, por ejemplo, y determinaban que las garantías individuales eran derechos públicos subjetivos, es decir, derechos de los gobernados, ¿sí? Sin embargo, existían otras teorías que decían que las garantías individuales eran limitantes al Estado, un poco basados con Kelsen, derivados de criterios aquí en México, como de don Ulises Schmil, en algún sentido también el propio ministro de Silva. Ellos decían, bueno, es que también se pueden ver como límites a la autoridad, a la autoridad del Estado. ¿Esta distinción de qué nos servía? Bueno, esta distinción nos servía para que en controversias constitucionales, donde no intervienen personas físicas ni gobernados, sino intervienen entes públicos, se pudiera argumentar el respeto a las garantías individuales. Es decir, cuando un Estado presentaba una demanda en una controversia constitucional, podía decir, el acto o la norma que estoy poniendo a consideración no respetó garantías individuales. Y como es un límite al Estado, a esta autoridad, debió de hacerlo, y al no haberlo hecho, contraviene la Constitución en perjuicio mío. La pregunta es, ahora que ya no se llaman garantías individuales, sino que se llaman derechos humanos, ¿los entes públicos en controversia constitucional pueden hacer valerlos? ¿Pueden solicitar que se respeten? Es decir, vamos a concluir necesariamente que los derechos humanos no solamente son para personas morales, sino también son para entes públicos. Tan es así que los pueden argumentar para que se respeten vía controversia constitucional. Es decir, sí hay muchos problemas que está generando este cambio de denominación. ¿Por qué? Porque no fue el adecuado. Sin embargo, yo creo que se va a tener que llegar a las mismas conclusiones. Otro punto importante de la reforma, más allá de que algunos ven el triunfo del sistema justnaturalista, porque habla de derechos humanos, etcétera, yo creo que no necesariamente es así. Sigue habiendo un sistema de reconocimiento de derecho positivo. ¿Por qué? Porque la reforma de la Constitución habla de derechos humanos establecidos en la Constitución o en tratados internacionales suscritos por México. Es decir, si el derecho humano no está positivizado en la Constitución o en estos tratados, no es sujeto de protección del juicio de amparo. Es decir, se refiere a las normas positivas, se refiere a los derechos humanos positivizados y reconocidos. Otro punto importante es determinar si con esta reforma a la Constitución se da lo que se denomina como bloque de constitucionalidad. Decíamos en otras cápsulas que esto está siendo discutido actualmente al día de la grabación de esta plática. Está todavía en discusión por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay que ver qué determina. Por bloque de constitucionalidad entendemos a un conjunto normativo que se extiende más allá de la propia Constitución, pero que comparte con esta su nivel jerárquico al ser integrada al propio orden constitucional. Es decir, el bloque de constitucionalidad va a comprender tanto las normas de la Constitución como otras normas jurídicas. A partir de la reforma del artículo 1 de la Constitución, algunos autores o algunos tratatistas sostienen que los derechos humanos previstos en tratados internacionales conforman un bloque de constitucionalidad junto con las normas constitucionales.
Personalmente considero que no, que los derechos humanos previstos en tratados internacionales forman parte del orden convencional y están por debajo jerárquicamente de las normas constitucionales. Sin embargo, habrá que esperar al criterio de la Suprema Corte en este respecto. Lo que sí no queda dudas es que estos derechos humanos sí tienen una protección constitucional, porque se protegen a través del juicio de amparo. Pero eso no implica que haya un bloque de constitucionalidad o que sean parte del orden constitucional. A través del juicio de amparo también se protege todo el ordenamiento jurídico secundario de manera indirecta en virtud de los artículos 14 y 16. Aquí se está protegiendo de manera directa, sin embargo, no por ello se genera un bloque de constitucionalidad. Lo que hace es que se le da una protección constitucional. ¿Sí? Pero los derechos humanos, también establecidos en tratados internacionales, como cualquier otra norma inferior, deben de respetar el contenido de la Constitución. Luego entonces, comentábamos que no hay bloque de constitucionalidad, y tan es así con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con las normas de derechos humanos, con la Constitución. Tan es así, ¿por qué? Porque los tratados internacionales obtienen su valor de la norma constitucional. Necesariamente tienen que respetarla. La Constitución es la que determina las autoridades que pueden suscribir o no el tratado internacional, y también determina el procedimiento que debe seguir el tratado internacional. Y desde luego también orienta el contenido. Por eso se niega la existencia de este bloque de constitucionalidad. Es decir, si hay un tratado internacional, pero que no fue suscrito por el presidente de la República, sino por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, bueno, pues el tratado internacional no es tal, ni se integra al ordenamiento jurídico como tal, ¿sí? O simple y sencillamente no pasó por el Senado de la República, no está respetando el procedimiento establecido en la propia Constitución. Entonces, los tratados internacionales también obtienen su valor de las normas constitucionales y tienen que respetarlas. Por eso no se puede hablar de bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque están por encima de las normas constitucionales y deben respetar las disposiciones constitucionales. Fin parte 6 de 7.